Hola, soy Paola Gutiérrez, ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería de software y sistemas informáticas. Comenzamos con nuestro proceso de comunicación de datos en nuestra primera unidad de introducción a la comunicación de datos. Recordemos que en nuestra unidad estamos viendo los conceptos y términos básicos, el objetivo de servicio de redes, redes de difusión y redes de punto a punto. Continuamos en este encuentro introduciéndonos en el mundo de los tipos de red, topologías de red, componentes básicos de una red corporativa que hacen parte de esta topología. Para ello, entonces, verificaremos el proceso de gestión de acuerdo a el encuentro pasado. Lo primero que vamos a mirar es la transmisión en serie y paralelo. Recordemos que estábamos hablando de una señal análoga y digital. Miramos de qué manera se puede sincronizar. Luego verificamos qué topología de red es más apropiada que otras y las características que cada una de ellas tiene. Luego miramos los medios en los cuales se pueden llevar a cabo para que efectivamente la velocidad y los tiempos de transmisión y propagación sean los más eficientes. Empecemos con las técnicas de transmisión de datos. En las técnicas de transmisión de datos existen dos tipos de modelos en los cuales nosotros podemos llevar esa señal, la cual puede ser paralelo o en serie. Cuando nosotros estamos hablando del sincronismo, la manera de sincronizar un canal puede ser asíncrona, síncrono y en paralelo solamente síncrono. Es decir, cuando nosotros estamos enviando y recibiendo señal, pueden llevarse los dos modos de transmisión. En este caso, cuando estamos hablando de síncrono, buscamos la manera en que se puedan sincronizar las dos señales sin perder el envío y la recepción de cada una. Recordemos que los síncronos nos puede decir que al mismo tiempo están sucediendo las cosas. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que asíncrono, asíncrono aísla o bien para enviar o bien para recibir, pero las dos cosas no la puede hacer al mismo tiempo. Sincronizar es que efectivamente el emisor y el receptor estén todo el tiempo trabajando en ese mismo medio, sin que se pierda la señal, sin que exista de pronto alguna serie de interrupciones, como lo veíamos en el encuentro pasado, en donde se pueda perder esta señal. Por lo tanto, las dos técnicas de transmisión en serie, recuerden que se pueden dividir estas en síncrono o asíncrono. Es decir, asíncrono, una sola tarea a la vez, síncrono, envía y recibe. Paralelo, síncrono que me puede enviar y recibir simultáneamente. Sin embargo, dentro de estos procesos debemos tener en cuenta que cuando la transmisión en serie y paralelo trabajan, pues el emisor está emitiendo dentro de su canal una serie de bits, es decir, ceros y unos, que permite que el receptor le llegue esa información. Cuando estamos trabajando a 8 bits enviados a la misma vez, pues estamos diciendo que hay 8 dígitos, ¿cierto? Que pueden ser entre 0 y 1 intercambiándose a la vez para ese receptor. Entonces el canal puede ser mucho más amplio, ¿cierto? Y se puede emitir información de una manera más, sí, más eficiente, porque si estamos abriendo el canal, se supone que debería tener la opción de emitir información de una manera más concisa. Sin embargo, dentro de los procesos en los cuales nosotros miramos que el aprendizaje asíncrono se produce cuando participa en línea, ¿sí? Varios procesos a la vez y que al mismo tiempo nos va recibiendo esa señal. Cuando nosotros decimos que el proceso se está dando de esta manera por 8 bits, es porque de ahí se desprende algo muy importante y era lo que yo les decía en el encuentro pasado. Todos los dispositivos de red que nosotros utilicemos, empezando desde la tarjeta de red, requiere como tal un
em, una identificación y la tarjeta de red lo tiene. La tarjeta de red, él comienza a identificarse para que efectivamente me pueda emitir una señal. Si no tengo una tarjeta que me identifique su componente, pues muy difícil se me va a hacer poderme comunicar con los diferentes tipos de dispositivos. Por eso es tan importante que yo tenga claro cuáles son los dispositivos más pertinentes para el uso de la misma y que efectivamente se pueda llevar de la mejor manera la comunicación y lo ideal que estén trabajando a la vez el emisor y el receptor. De aquí se desprenden los tipos de red. Entonces, los tipos de red me permite a mí, bueno, voy a cablear o voy a dejar de manera física o lógica una serie de componentes para que se comuniquen entre ellos. La primera de ellas es la red en la cual yo puedo hacerlo de manera personal. O sea, podríamos hablar de una red punto a punto. Podría ser un computador con el módem. Y es lo que normalmente nosotros hacemos en casa cuando el proveedor de servicio de Internet nos conecta Internet en nuestro hogar. Entonces, lo que nosotros tenemos es realmente una conexión punto a punto porque estamos desde el módem a nuestro PC o a nuestra tablet o a nuestro equipo. Otro ejemplo sería cuando nosotros estamos haciendo uso de recurso de la red, pero este recurso está más dado al servicio de conectividad de acuerdo a Bluetooth, ¿cierto? Bluetooth es una conexión inalámbrica, ¿cierto? La cual puede también conectarse a un dispositivo, pero tiene que determinar cuál es ese dispositivo al cual yo voy a detectar como emisor y receptor. Por lo tanto, esta red WAN es la administración personal en la cual varias plataformas pueden intervenir en ellos. Pueden ser, dependiendo del dispositivo que estemos utilizando como medio, es decir, el modem, el switch o el router, podría darse por lo menos entre 8 equipos conectados o más. La red LAN es la que nosotros conocemos como una red de área local. Son aquellas redes no muy extensas, no muy grandes, en las cuales nosotros podemos llegar a tener equipos conectados con un nodo central, ¿cierto? Y que utilizan varias redes por medio de dispositivos que me permiten conectarme entre ellas. Normalmente las redes LAN trabajan en empresas, ¿cierto? En pymes o corporativas cuando estamos trabajando internamente dentro de la organización o en las salas de informática de una institución o en los laboratorios. Esto es una red LAN. La red MAN es una red de área metropolitana, por lo tanto es una red mucho más grande. Tiene la concepción de tener una infraestructura muy parecida a la LAN, pero de manera más amplia. Normalmente las redes de áreas más grandes como esta, la metropolitana, es una conexión en la cual los nodos vienen siendo o los puntos de conexión vienen siendo servidores normalmente para poder conectar otros servicios. Una explicación sobre esto podría ser la red en la cual utilizan los proveedores de servicio de Internet. Ellos tienen diferentes estaciones o nodos en donde conectan diferentes clientes a su servicio. Entonces tenemos varios proveedores de servicio de Internet que tienen varias red LAN, pero mucho más amplias en su cobertura. Es decir, ellos deben tener o contemplar las velocidades, el tiempo de transmisión que realmente cumpla con las características que nosotros requerimos para ello. Hay otras más grandes que la metropolitana, la cual podemos trabajar de acuerdo a la red WAN, que es una red de área extendida, muy parecida a la red punto a punto, ¿sí? Lo que sucede es que se pueden interconectar en varios países o continentes. También lo utilizan los proveedores de servicio de Internet para eh, conectarse a varios servidores, no solamente de nuestro país, sino de Centroamérica, Europa, ¿cierto? Para permitir que se extienda aún más el servicio de conexión a Internet. Por lo tanto, podríamos llegar a ver
que estos tipos de redes pueden llegar a tener un montón de equipos conectados. La más pequeña es la POP o la punto a punto que nosotros llamamos, en donde tenemos un dispositivo conectado y un medio de comunicación conectado también para este servicio. En este caso, en el primer ejemplo, en la PAN, tenemos varios dispositivos de comunicación y en el medio tenemos un switch que es el encargado de conectar esos equipos, pero realmente lo que estoy haciendo es un punto a punto realmente, ¿cierto? Porque todos los dispositivos, aunque tienen comunicación por medio del switch, pero están trabajando uno a uno. Del modo tradicional tenemos la red LAN. Miren la red LAN cómo pueden trabajar. Hay un router, ¿cierto? El router, el que les comentaba que es un enrutador de direcciones IP, el cual permite que cada una tenga sus direcciones IP para que puedan trabajar, que es la identificación que le damos dentro de la tarjeta de red. Después de él viene un hub, un multiplicador de señal. Este multiplicador de señal lo que hace es que eh, se conecten más equipos dentro de la misma red. Pero si se dan cuenta, en esta red LAN estamos utilizando diferentes colores para poderlos distinguir, rojo, azul y verde. ¿Por qué? Porque van en línea. Y todos los dispositivos que van conectados al hub, pues generan la señal para esa misma línea. Es concerniente indicar que en la LAN 2 y LAN 3 pues tendrán diferente, diferente dirección para poderlas agrupar como una red LAN o una red de área local diferente a las que se están conectando a otro hub. Sí, claro, todos se desprenden desde el mismo router y probablemente sus direcciones IP van acorde a sus tres direcciones iguales en sus tres primeros octetos, porque estamos hablando de 8 bits, pero posterior a las diferentes LAN tendrán en su último octeto una dirección IP diferente para que se distingan dentro de ellas. En la VLAN es una red virtual, pero de red de área local. Es una red virtual en la cual no se están conectando por multiplicadores de señal como el hub, se están multiplicando las señales ya por un switch. Entonces, una multitoma de Internet. El switch funciona como multitoma, tiene una serie de dispositivos en promedio. Acá nos muestra 9, ¿cierto? Porque son 9 dispositivos conectados en ese switch, pero realmente puede tener hasta 24, ¿sí? Eso depende de la cantidad de equipos que yo vaya a conectar. Y en esta VLAN o en esta red virtualizada, lo que buscamos es que cada uno tenga su propia estación de servicios conectadas a una misma red. Ya cuando estamos hablando de procesos mucho más amplios, recordemos que dentro de las topologías de red o los tipos de red, la CAN debe permitir de alguna manera validar el dispositivo de campus, porque eso es lo que me traduce campus de red informática en donde abarca de alguna manera limitada algún tipo de servicio. Este CAM funciona muy bien cuando estamos trabajando dentro de un proceso de redes mucho más pequeñas, muy parecida a la red metropolitana, pero se extiende de una manera organizada de acuerdo a una institución. Por lo tanto, esta infraestructura radica en que no es tan grande, funcionará solamente para un campus, normalmente para facultades, universidades, y proporcionan un acceso a los estudiantes y profesores de acuerdo a su identificación. Normalmente deberían colocar su usuario, que es el dominio de la red, y el password que nosotros utilizamos para acceder a nuestras plataformas. Pero esto se experimenta de tal manera que de alguna manera verifica cuántas conexiones se van a tener para poderlo soportar.
Cuando nosotros estamos trabajando como equipo de tecnología de infraestructura, verificamos realmente el alto grado de consumo de la red, es decir, cuántos usuarios se van a conectar a la misma para poder determinar que puedan llegar a tener esa conexión efectiva. Por lo tanto, la política de amplitud de seguridad de la red debe ser mucho más eficientes, ¿sí? Porque no puedo conectar a cualquier usuario. Por eso es indispensable que esté conectada a un dominio, es decir, am, al arroba.edu.com, que me conecta directamente a nuestro lugar de soporte o de trabajo, que finalmente nos daría como tal verificar que toda la red esté identificada dentro de ese mismo rango para que efectivamente se cumpla un proceso de protección de datos. También dentro del Departamento de Tecnologías de la Información se gestiona el acceso establecido para esos requerimientos. Es decir, si tú eres estudiante, si tú eres docente, debes de estar identificado dentro de la red como tal para poder iniciar una sesión y de tal manera pueda tener un control para bloquear aquellos dispositivos que no sean seguros o que no me brinden dentro de la red una garantía fiable de conexión. Así es como trabaja la red a nivel de campus. Miremos la WAN. Dentro de la WAN, ¿cómo lo podemos apreciar? Estos que parecen unos edificios realmente son unos servidores o unos rack que contienen diferentes tipos de dispositivos en ellos para poder enrutar, enlazar. Si se dan cuenta, dentro de esta WAN, pues existen diferentes tipos de características que nos pueden, digamos, atender ciertas necesidades de este proceso. Las necesidades más, digamos, más necesarias dentro de la red WAN es que efectivamente conecte bajo su tecnología diferentes tipos de centros, pueden ser oficinas o centro de datos o aplicaciones en la nube para el almacenamiento del mismo. Pero realmente la WAN, dentro de su gran apertura de servicios, busca que normalmente puedan acceder por medio de una IP pública que solamente puede dar el proveedor de servicio de Internet. Por lo tanto, las red WAN operan por proveedores de servicio de Internet que permiten el acceso a sus clientes por medio de su red privada. Es decir, utilizan principalmente a las empresas para poder permitir tener servicios no solamente en la nube, sino interconectar otras sedes o otras empresas. Em, Estas son, digamos, las características más importantes de la WAN. ¿Y cuáles serían esas diferencias dentro de las otras redes que proporciona? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la red WAN, la VLAN y la MAN, la metropolitana? Pues bueno, dentro de la red LAN podríamos decir que describe una serie de ordenadores, de las cuales esos ordenadores dentro de una, digamos, un área que es limitada, para formar una red de ordenadores pueden intercambiar información o acceder a otra red, pero dentro de la misma empresa, dentro de la misma compañía, no por fuera de ella, si estemos hablando de otra sede. La velocidad de transmisión de datos de una red local es mucho más rápida en comparación de una red WAN, que pues estamos hablando de distancias, ¿no? La distancia de una red local es mucho más pequeña a una distancia WAN que es mucho más extendida. Podemos hablar de sedes a nivel de Bogotá, Medellín, Barranquilla. En la metropolitana, pues ya estamos hablando de una red que se define como una hermana de la red LAN, pero en esta se conectan diferentes ciudades o regiones a distintas distancias hasta 100 kilómetros, pero se distingue también como una de las más pequeñas de la red WAN porque pues utiliza una tecnología de empleo por fibra óptica para conectar diferentes redes locales entre sí.
Cuando estamos hablando de la VLAN, pues de la WLAN, perdón, de la WLAN, estamos hablando de redes inalámbricas, pero que están conectadas con su tipo de red de área local. En realidad, pues no se necesita, digamos, de mucho cable para extender y conectar equipos, sino que se necesita de un access point, ¿cierto? Y un switch para poder determinar dentro de ese access point quién va a tener acceso al servicio de la red. Eh, en este, pues, lo que, digamos, nos quita es el tener tanto cable por ahí regado, pero recordemos que al ser inalámbrico debemos saber el alcance que pueda tener la red para cada uno. Por lo tanto, los ordenadores individuales se comunican entre sí o están conectados con otra red de Internet, pero funcionan para conectarse entre ellas a través de una red eh, amplia. Necesitamos de un acceso. Es decir, ¿cómo funciona la WAN? La WAN no conecta ordenadores individuales, sino que dentro de las redes completas, la tecnología utiliza diferentes tipos de dispositivos y entre otros tipos de red para emplear una serie de servicios o normatividad de transmisión que permitan una comunicación de dirección viable dentro de las mismas subredes que yo vaya a crear. La red WAN utiliza técnicas y protocolos de transmisión por capas, ¿sí? A través de un modelo de referencia que vamos a ver más adelante, se llama modelo OSI, y que efectivamente ese modelo me permita viajar distinguiendo la funcionalidad de la capa 1 física, la capa 2 enlace y la capa 3 que tiene que ver con la red. Las redes amplias utilizan un esquema de direccionamiento uniforme, es decir, que por el envío de este debe tener una dirección que lo permite identificar. Sin la dirección de datos sería ineficiente y pues no tendríamos como tal un control de la cantidad de redes que podríamos conectar entre ellas. Los sistemas de intercambio, ¿cierto? O los puntos de conexión, nodos de red, como conmutadores, puentes, enrutadores, garantizan que los paquetes de datos enviados se reenvíen a la dirección de manera correcta y mediante el hardware, pues los datos se emitan de una subred a la otra y se entreguen al participante de la red de manera correcta, ya sea en PC, un teléfono inteligente, un televisor, un refrigerador. Pero sí es importante tener en cuenta que la tecnología es un pilar dentro de todos los procesos, los protocolos de transferencia de comunicación y el protocolo de servicio de Internet. Por lo tanto, son los dos principales que debemos tener en cuenta para poder garantizar que el viaje de la información a nivel de los protocolos garanticen realmente que los datos se procedan correctamente y que los paquetes se envíen y lleguen a su destino de la manera pertinente, aunque de pronto puede presentarse dentro del camino alguna serie de dificultades de transmisión, pero para eso tenemos que ser muy conscientes del alcance, la velocidad, para que no vayamos a tener interrupciones dentro de la señal. Para la transmisión de datos se emplea también tecnologías en las cuales pueden ser una de las más antiguas desde los años 70. Otro puede ser el medio de transmisión asíncrono a través de tecnología antigua, la cual la podemos llamar como ATM. El multiprotocolo de nivel de switch que puede utilizar de pronto protocolos IP y protocolos MPLS. Jerarquía en la cual podemos digitalizar de manera presíncrona PHD, que se trata de una jerarquía digital, y la jerarquía digital síncrona, que es el SDH, y el Ethernet, que es el común o denominador de nuestra red con cable UTP.
Los medios de transmisión físicos utilizados son lo que ya hemos venido hablando: cables de cobre, fibra óptica y los enlaces inalámbricos. Pero como cables de fibra óptica son especialmente adecuados para conexiones a larga distancia, que me permita proporcionar de alguna manera la garantía del ancho de banda que requerimos. Sin embargo, los avances más recientes son las vías de transmisión de ancho de banda por satélite, que se puede establecer con una alternativa relevante a una rapidez muy buena, en la cual dentro de la práctica suele ser utilizada una combinación de varios medios de transmisión distintos, con los que llamamos convertidores de medios. Se puede interconectar diferentes tipos de cable. En los grandes nodos de Internet hay un intercambio muy especial de esas interconexiones, donde a menudo lo más reciente dentro de las redes es intercambiar la comunicación para permitir que los datos sean eficientes. Los repetidores se encargan de que los paquetes de datos no pierdan la información incluso cuando hay ciertas distancias en ellos. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta dentro del proceso. Fíjense que en la WAN también tenemos, aparte de los racks que les mencionaba, los servidores, ¿cierto? Y acá hay unas nubes. Las nubes quiere decir que tendría que conectarse al servicio de Internet para poderse comunicar de otro router a otro router. ¿Y quién me lo proporciona? El proveedor de servicio de Internet es el que realmente me valida esa comunicación. Pero aparte de todo, miremos dentro del proceso la red SAN. Es una red de velocidad independiente. Esta red de velocidad independiente trabaja como un área de almacenamiento. Es decir, es una red de alta velocidad, es independiente y dedicada en el sentido en que se interconecta y suministra muchos dispositivos compartiendo dispositivos de almacenamiento o varios servidores. Por lo tanto, cada servidor puede acceder al almacenamiento compartido como si fuese una unidad conectada, pero también directamente al servidor. Una SAN suele montarse como cableado, adaptándose a un bus o un hot dentro de las redes conmutadas, pero también conecta a diferentes matrices de almacenamiento de servidores. Y cada conmutador puede ser un sistema de almacenamiento que debe estar interconectado para poder tener ese servicio. Como definición, podemos decir que la SAN es una red de almacenamiento en una red de dispositivos de almacenamiento a la que accede a varios servidores u ordenadores y que proporcionará, por lo tanto, un dispositivo de almacenamiento compartido. Cada ordenador de red puede acceder al almacenamiento de una red SAN como si fueran discos locales o conectados directamente a un ordenador. SAN, dentro de esos tipos de diferencia que puede existir dentro de la NAN, es que mientras SAN es una red local compuesta por varios dispositivos, la NAN es un único dispositivo en la cual se conecta con una red de área local. Por lo tanto, si si es conmutador, pues sabemos que SAN como hardware se conecta a varios servidores o dispositivos compartidos de almacenamiento y se dedica a mover el tráfico. Es decir, que el almacenamiento se vuelva de una manera garantizable. Bien, hay múltiples servicios que podríamos llegar a llevar a la nube y que podrían llegar a darse dentro de SAN como máquinas virtuales, como simplificador de una red extendida, como almacenamiento de software, como máquinas virtuales de grandes volúmenes, como red extendida de acuerdo a las sucursales para tener un mejor rendimiento dentro de ellas, una máquina virtual que impulsa soluciones para centro de datos de software y como infraestructura para hiperconvergente, es decir, que permita dentro del hardware y software
diseñar diferentes dispositivos que reduzcan el tráfico y las operaciones en el servicio de una manera más rápida y eficiente dentro de nuestra infraestructura. Entonces, estos para que los tengamos en cuenta, los tipos de red que podríamos llegar a implementar o conocer dentro de las redes. Luego viene la transmisión asíncrona nuevamente, volvemos allí. Esa transmisión asíncrona, cuando los datos se transmiten de forma intermitente, carácter a carácter, es decir, él va llevando ceros y unos dentro de la misma información, pero lo que buscamos realmente en principio es conectar un bit de comienzo al que corresponda el valor, es decir, si es 0 o 1, y a continuación se transmite el carácter que se tendrá dentro de 5 u 8 bits. Cuando no se transmite ningún carácter, la línea entre el emisor y el receptor pues estará en un estado de reposo, ¿sí? Podríamos decir que ese intercambio que existe dentro de los ceros y unos puede llegar a detenerse, puede llegar a encender de un nodo a un siguiente nodo. Como se dan cuenta, en estas posiciones lo que vamos habilitando dentro de lo naranja y lo amarillo es que exista como tal una posición para almacenar el carácter que yo quiero enviar. Por lo tanto, el bit comienza a emitir y recibir la información que estoy necesitando, de tal manera que yo pueda hacer un control de esas líneas que pueden existir como líneas en reposo, ¿cierto? Para que sean llamadas directamente para que lo siga trabajando. Entonces, aquí estamos jugando directamente con el tiempo. Por lo tanto, el emisor y el receptor siempre van a tener un reloj en el cual puedan determinar de qué manera cada uno va a trabajar y que pueda enviar y recibir información de una manera pertinente. Pero si se dan cuenta, todo está viajando a una sola dirección. Lo que envíe, ¿cierto? El emisor, pues tendrá que recibirlo el receptor y hasta que esa tarea no se cumpla, no se podrá devolver. Ahora miremos dentro de la síncrona. Miren lo interesante. En la transmisión síncrona con reloj también permite sincronizar los dos relojes, es decir, que permita que la emisión y la recepción dentro de la adición de la información se convierta en información al mismo tiempo. Dentro de la transmisión síncrona existen, además de un nivel de sincronización que pueda recibir ese receptor, determinar cómo comienza y cómo termina cada bloque de datos. Para ello, cada bloque comienza con un patrón de bits denominado preámbulo y termina con un patrón de bits denominado final. Por lo tanto, esa sincronización comienza con un bit, determina dentro del factor final cuántos bits ha recibido. Dentro de la transmisión hace la repartición de los bits para que sean viables en su viaje de trama, ¿cierto? Y que el delimitador del preámbulo pueda recibirlos. Por lo tanto, ¿cómo se convierte en asíncrono? Una vez el, mientras está en esa trama de viaje de emitir la información, va traduciendo la cantidad de bits que yo voy a iniciar y finalizar para contar en ese camino cuántas puedo emitir de tal manera que no se vaya a saturar el receptor con mucha información que vaya a recibir, sino que también la pueda enviar de tal manera que sea sincronizada. Importante tener en cuenta que las topologías en línea, ahora hablemos de topología. Las topologías diferentes a los tipos de red, que los tipos de redes, cuántas topologías se pueden involucrar dentro de un tipo de red. La topología como tal es una disposición física de las estaciones o medios de transmisión. Esas topologías como tal me ayudan a que efectivamente yo pueda tener un concepto más amplio de lo que es el comportamiento de la topología.
Sin embargo, dentro de las topologías más comunes, podríamos decir que están las que visualizamos allí, punto a punto, ¿cierto? Multipunto, ¿cierto? Pero entonces, dentro de ellas podríamos decir que cuando estamos hablando de multipunto, estamos hablando de una red en la cual sus estaciones reciben información que se transmiten en una estación de otras que van escuchando. Por lo tanto, consiste en que un cable con un terminador o una terminal en cada extremo eh, tienen elementos de red para que todos los nodos tengan de alguna vez, una vez conectados, tengan servicio y que por medio del cable se permitan eh, conectar entre ellos. Por lo tanto, el Ethernet de área local puede utilizar esta topología para que se conecten en forma de bus. El bus es pasivo, no produce como tal una regeneración de señales de cada nodo. Los nodos de la red de bus pueden transmitir la información y esperan a que éste no vaya a chocar con la información transmitida. Por lo tanto, él da una espera dentro del proceso hasta que se envíe la información correctamente. Si llega a ocurrir, entonces cada nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar y después intenta transmitir nuevamente la información. Esto parecería que es efectivamente en la medida en que vayan saliendo los datos, se van introduciendo los otros. Viene luego el anillo. Dentro de las estaciones están unidas de una forma de círculo. Entonces, por medio de un cable común, eh, el último nodo de la cadena se conecta con el primero cerrando el anillo. Las señales en las cuales están de manera circular es un solo sentido de la información, de tal manera que alrededor del círculo regenera en cada nodo pues la información que yo voy a transmitir. En esta metodología de cada nodo se examina la información que está emitiendo a través del anillo. Por lo tanto, si la información está dirigida de un nodo al que la examina, pues pasa al siguiente nodo. Por lo tanto, la desventaja del anillo es que si se rompe la conexión, se cae la red completa. Pero también es una garantía. Normalmente las utilizan los proveedores de servicio de Internet para que efectivamente se cumpla con los canales dedicados que hablábamos en un momento y que efectivamente los servicios estén garantizados al 100% como lo dice el proveedor de servicio de Internet. Esta topología estrella es la que normalmente más utilizamos. ¿Por qué? Porque los datos de las redes fluyen de acuerdo al emisor hasta el concentrador. Esta se realiza durante todas las funciones de la red. Además, actúa como un amplificador de datos. Por lo tanto, la red se une a un único punto, normalmente con el panel de control centrado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control central, el cual hace que estos sean destinados a su origen. El esquema tiene una ventaja y es que puede tener un panel de control que puede monitorear el tráfico y evita de pronto las colisiones. En este caso, si una conexión es interrumpida, no afecta al resto de la red, sigue trabajando normalmente. Simplemente se cae un servicio, un punto quedó sin servicio, pero la red sigue trabajando sin problema. Además que es un nodo central y de ahí podemos conectar varios equipos. Entonces es mucho más económica esta red en su implementación. Pero recordemos también que pueden existir redes híbridas, es decir, yo puedo utilizar un bus lineal, una estrella y un anillo a la vez, que puedo llegar a tener combinaciones en las cuales pueden llegar a generar esas redes híbridas. La red de anillo en estrella, esta es una topología que se utiliza para facilitar la administración de la red. Finalmente, lo que necesitamos es que la red estrella centralice como tal toda la información, mientras que en el nivel lógico, la red de anillo es la que trabaja. En la de bus y estrella es un fin más parecido al anterior, pero lo que buscamos dentro de esta red es que se cablee físicamente como si fuese
una red estrella por medio de redes concentrados en un solo concentrador o un solo equipo de conexión. Estrella jerárquica, esta depende mucho del cableado que vayamos a utilizar aparte de las redes locales actuales, por medio de concentradores o dispositivos a nivel de red de cascada que permita formar una jerarquía. Entonces, fíjense que dentro de las topologías básicas pueden haber dos, una punto a punto y una multipunto, pero también si unimos varias de ellas, pueden ser redes híbridas. Entonces, aquí tenemos las que podríamos llegar a implementar si vamos a hablar de una red de tipo árbol. Es una estructura que se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse, digamos, futuras estructuras de redes de almacenamiento en hogares, porque también es utilizado en aplicaciones de redes locales análogas para las analogías o las redes locales análogas de banda ancha. La trama como tal es el trayecto en la cual la estructura de red WAN puede llegar a utilizarse, pero también tiene que utilizar algunas aplicaciones de red locales. Las estaciones de trabajo o los nodos finales se conectan a cada una con todas las demás. Por lo tanto, podríamos decir que las tres topologías más utilizadas dentro del servicio puede ser la red de enlace central, la cual se encuentra generalmente en entornos de oficina o campus, en los cuales las redes de los pisos de edificio intercambian información sobre cables centrales. Pueden existir medios de comunicación o equipos de comunicación como los bridge o los router que gestionan como tal el gráfico para segmentos de red conectados. La otra parte es la red maya que involucra como tal una, digamos, una travesía dentro de las redes extendidas, pero que también contiene múltiples caminos. Si un camino falla, esta se descongestiona buscando otro tráfico o otro camino que permita que el paquete al que yo necesito que llegue a su destino tome un camino distinto para que efectivamente se garantice que realmente se envíe el paquete. Los routers se utilizan precisamente para eso, para que separe las rutas o haga diferentes, bueno, diferentes rutas o caminos para que puedan interconectarse entre ellas de manera separada y tener diferentes caminos para poderlas descongestionar. La red estrella o jerárquica podría ser una estructura de cableado que se utiliza en una mayor parte de las redes de área local, que actúa como concentradores dispuestos en cascada para formar una red en jerarquía. Estas son las redes más utilizadas a nivel de topologías de red que pueden llegar a darse dentro de la infraestructura. Para eso, para poder conectarlas, yo necesito saber que hay una serie de conexiones a nivel simplex, duplex y semiduplex. La transmisión simple basado en un canal de comunicación es en un solo sentido, es decir, que es asíncrona, ¿cierto? Y la transmisión semiduplex es un canal bidireccional, pero que no puede transmitir en varios sentidos a la vez, sigue siendo asíncrono. Él envía la información y hasta que no me compruebe el receptor, no se puede devolver. La duplex es un canal bidireccional que se transmite de acuerdo a ambos sentidos. ¿Cómo hacemos para que efectivamente podamos corroborar que estas simplex, duplex y semiduplex se cumplan en, en redes como tal, en redes de transmisión? Bueno, entonces, miremos que efectivamente dentro de la transmisión para los simplex es posible transmitir en un solo sentido. Se origina dentro de la información que voy a enviar
hacia el que recibe y procesa. Un ejemplo claro sería el tener emisores de radiodifusión, ¿sí? A veces nosotros escuchamos la señal tardía, claro, porque es hasta que se envíe la información, el receptor no me puede comprobar que realmente se cumpla. El semiduplex permite que ambos se transmitan en ambos sentidos y de manera alterna. Eh, por ejemplo, podríamos decir en un tipo de transmisiones efectuadas por radioaficionados. En cambio, el full duplex, ¿cierto? O el duplex consiste en que ambos sentidos de manera simultánea van a trabajar. Entonces, por lo tanto, tenemos la manera en la que las comunicaciones telefónicas realizan esa función. Por lo tanto, podríamos decir que estas trabajan de una manera más organizada, que efectivamente los datos que el emisor puede llegar a enviar, primero los empaqueta, luego emite dentro del canal ese sistema de transmisión para prepararlo y que efectivamente esté listo el receptor para recibir ese mensaje, y que efectivamente lo pueda remitir confirmando que la información se cumplió de manera correcta, de tal manera que cumpla con esa función de duplex. Otra manera de decirlo, entre las comunicaciones, el duplex se define como un sistema capaz de mantener la comunicación bidireccional, enviando y recibiendo al mismo tiempo, y que a pesar de tanto trabajo que tiene dentro de la red, pues la capacidad de transmitir a nivel duplex puede ser condicionado por varios niveles. El primero, siempre vamos a trabajar sobre la capa OSI a nivel físico, que sea capaz de transmitir a dos sentidos. Luego se pasa a el enlace para que la transmisión sea capaz de enviar y recibir. Y como protocolo o norma de comunicación, que las terminales cumplan con las condiciones que yo requiero para que se cumpla ese full duplex. Adicional a ello, tiene la capacidad de transmitir de modo, bueno, de modo que se puedan distinguir las tres categorías de comunicación, es decir, que entre ellas pueda existir el simplex, el semiduplex o el whole duplex o el duplex full duplex. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de este dúplex, la mayoría de los sistemas de redes de comunicación modernos funcionan de modo dúplex, permitiendo que los canales de comunicación y envío y recepción sean simultáneos. Podemos conseguir esa simultaneidad de dos maneras. Una, empleando frecuencias separadas, es decir, yo tengo que identificar cuál es la multiplexación de esa frecuencia. Hablemos de frecuencia cuando estamos hablando de análoga y verifiquemos la digital para que la transforme. Y luego cables separados, ¿cierto? Para saber quién emite corriente, quién emite datos, por dónde viaja cada uno. Por definición, no deben existir ninguna colisiones dentro del Ethernet en el modo full duplex. El duplex completo, aunque inusualmente existen, un ejemplo podría ser las conversaciones telefónicas o videollamadas que nosotros podemos tener en nuestro móvil, que fluye de manera transparente y de manera simultánea. Claro, debemos contemplar si estamos cerca de la antena, si todos los medios físicos están a nuestro favor para que el servicio de red no vaya a caer. El semiduplex, nuevamente verifiquemos que dentro de la conexión del semiduplex a veces se denomina como una alternada. Es una conexión en la cual los datos fluyen de una dirección u otra, pero las dos al mismo tiempo no se puede. Con este tipo de conexión, cada extremo debe transmitirse después de que el otro ya haya trabajado su empleo en la misma línea. Por lo tanto, puede darse el caso que la comunicación por equipos de radio no suele ser de pronto un full duplex, pero podrían llegar a transmitir, es decir, yo tengo que esperar como un walkie-talkie a enviar la información y que me confirmen R,
¿cierto? Y que al otro extremo me estén dando la información que efectivamente me escucharon. Sin embargo, puede darse también el caso de que la comunicación por equipos de radio, si los equipos no son full duplex, no podrían transmitirse y hablar al mismo tiempo si la otra persona también está transmitiendo. O sea, yo tengo que esperar que el canal esté vacío para poder hacer uso de él. Si el canal está ocupado, yo no lo puedo utilizar. Por lo tanto, en la radiodifusión se da por hecho que todo el dúplex se ha de poder ser bidireccional y sea simultáneo. Pues de esta manera se puede realizar un programa de radio desde los estudios de lugares diferentes y que, por ejemplo, podrían ser utilizados en cajeros o en las mismas centrales de procesamiento de datos. El simplex únicamente transmite a un solo sentido, es unidireccional. Es aquel que dentro de la estación actúa como fuente y que como receptor en un solo sentido, pues se generaría menos gastos en ese orden de ideas. Es mucho más sencillo poder implementar una de estas funciones porque pues el típico ejemplo en el caso de fibra óptica se pueden recurrir a diferentes tipos de anillo con doble fibra, conseguir una comunicación más completa, aunque en la actualidad ya existen, digamos, diversas posibilidades de enviar y recibir señal a través de una fibra óptica, pero también con longitudes distintas de frecuencia de onda. Podemos llegar a decir que si estamos haciendo, digamos, una reglamentación en la cual se pueda llegar a emplear este tipo de señales, pues una es muy interesante y es la UIT, que es el Reglamento de Radiofrecuencias de Comunicaciones, emitida desde el 2016, define que hay una exploración en la cual de manera eficiente yo podría decir que la exploración simple puede ser una explotación que permite transmitir alternamente en un sentido de canal de comunicación mediante un control de manual y que la exploración de transmitir simultáneamente en dos sentidos requiere de otro tipo de conexión semiduplex que pueda de alguna manera verificar en el otro extremo del circuito que la comunicación se pueda llegar a dar. En la emulación de los canales duplex son canales simples que empezaron de esa manera efectivamente para que los sistemas puedan emular un sistema duplex como multiplexación de tiempo de frecuencia o separación de canales de emisión a nivel de recepción. Sin embargo, dentro de las técnicas más usadas son los teléfonos celulares y algunos estándares de comunicación de datos por radios. Podríamos decir que la duplexación por división de tiempo, la famosa llamada TDD, es una técnica para convertir el canal simple en un canal dúplex separando la señal enviada y recibida en intervalos de diferentes tiempos sobre el mismo canal. Es decir, que puede acceder de manera múltiple por división de tiempos. La duplexación por división de tiempos tiene una gran ventaja en estos casos y es que asimétricamente la velocidad permite subir y bajar información de una manera más amplia. Es decir, la cantidad de data que yo pueda hacer en ese proceso, la capacidad aumenta. La capacidad de la comunicación puede ser destinada a este, y si por ejemplo, por lo contrario, el tráfico se devuelve más ligero, se puede reducir su capacidad, lo mismo puede hacerse en un downlink. También puede llegar a tener sistemas de radio en los que puedan moverse rápidamente. Otra ventaja de ellas es la ruta de envíos de ondas, en las cuales pueden llegar a asimilarse en unas a otras de acuerdo a la técnica de formulación en las que trabaje. Es así que podríamos tener varios ejemplos de transmisión de manera simultánea que los estándares de la IEEE nos regala. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de interfaces suplementarias, estamos hablando de generación de 3G, el UMTS, el CDMA, que son comunicaciones inferiores a las que actualmente utilizamos, tecnología inalámbrica, red de paquetes semiduples a nivel de acceso
por detención de portadora, de Ethernet por cables Ethernet, de concentradores, de redes de área local inalámbrica o Bluetooth también, que pueden ser consideradas como un sistema de duplexación por división de tiempo, aunque no de TDMA, los cuales son marcos de ancho fijo. Y ya para terminar, pues ya tener en cuenta que las velocidades en las cuales se puede llegar a dar, verifica más que todo el tiempo, ¿cierto? Con el cual yo pueda trabajar y que ese tiempo de propagación sea guiado conforme al mensaje que yo voy a enviar. Entonces, lo que él hace como emisor, perdón, es verificar qué mensaje voy a enviar. Entonces comienza la transmisión, cuenta la cantidad de bits, dimensionamos dentro de la longitud por metros cuántos puede llegar a enviar. Aquí el tiempo de transmisión se podría dar de acuerdo a la división de las frecuencias, como les comentaba hace un momento. Para operar con diferentes secuencias necesito portadores. El término es utilizado en diferentes partes por radio aficionados, donde el operador está tratando de contactar un receptor para que sea capaz de enviar y recibir al mismo tiempo. Esto se hace alternando ligeramente las frecuencias a nivel de la que la información se va enviando y recibiendo. De este modo, la operación es referido como un modo dúplex o modo complementario. Se dice que las subbandas de uplink o downlink son separadas por medio del complemento de la frecuencia. Por lo tanto, la duplexación se llega a cumplir por la división de la frecuencia, que puede ser eficiente en el caso del tráfico simétrico o en el caso de duplexación, cuando la división del tiempo tiene que desperdiciar un poco de ancho de banda durante el cambio de transmisión a recepción. Tiene mayor latencia inherente y puede llegar a requerir, digamos, más circuitos complejos dentro de la implementación. Otra ventaja de la duplexación por división de frecuencias, como lo vemos acá plasmado, es el planteamiento en el cual puede ser mucho más fácil y más eficiente, porque las estaciones de base no se escuchan entre ellas, se transmite y recibe diferentes subbandas y por lo tanto normalmente no se interfieren entre ellas. Otra ventaja es que de la duplexación bajo la frecuencia a nivel de tiempo, es la división en la cual se pueden utilizar esos tiempos para guardar esas estaciones. Esas bases vecinas, lo que hace es incrementar la eficiencia en el uso del espectro o se está sincronizando con estaciones bases para que puedan transmitir y recibir al mismo tiempo, lo que incrementaría la complejidad y por lo tanto el alto coste y reduce pues de pronto la velocidad de uso de ancho de banda, porque todas las estaciones bases y sectoriales están forzadas a utilizar una misma o un mismo canal en su subida y bajada de datos. Cuando nosotros estamos hablando de duplexación, ya hablamos que el proveedor de servicio tiene que pensar en un módem que me permita garantizar efectividad en ese canal. Estamos hablando de una ADSL o un VDSL, que son las líneas de abonado en servicio, para que en la mayoría de los servicios se esté cumpliendo el duplex de enviar y recibir. La mayoría de los sistemas celulares, inclusive la duplexación por división de frecuencias, permite llevar esa transmisión. Normalmente los conocemos como un MTS o el WCMD a y el sistema CDMA 2000 y el otro modo de división de frecuencias por la IEEE en su versión 802.16, que ya más adelante vamos a estar viendo ese y el WinMax conforme a redes inalámbricas. Muchísimas gracias por el encuentro. En nuestro próximo ya hablaremos en nuestra segunda unidad a nivel de
connotaciones de la arquitectura, modelo en capas, arquitecturas del modelo OSI y todo lo que tiene que ver con protocolos TCP/IP. Hasta una próxima.